Queridos hermanos, Dios los bendiga, quien como Dios. Soy el Padre Franco y en esta ocasión vamos a reaccionar un poco a un fragmento de la nota que hizo el Papa en Disney Plus con estos jóvenes, en donde surge este tema que es el tema LGTB, donde una de las personas que están ahí con él hace esta pregunta. Y el Papa, hace su respuesta, que merece algunas aclaraciones porque ha generado algún revuelo. Entonces, vamos a escuchar ahora ese fragmento de esa entrevista y vamos a hacer algunas aclaraciones. Yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida. Y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. La iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. ¿Qué piensa de aquellas personas de la iglesia, ¿no? o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto? Esas ideologías cerradas. Bueno, en primer lugar, el Papa cuando dice que la iglesia es un lugar que tiene que propiciar el encuentro con Dios y que tiene que recibir a todos y que no hay derecho de echar o expulsar a nadie, en cierto sentido tiene razón. De hecho, Jesús ha dejado a la iglesia en este mundo para que sea un puente y sirva para que nosotros, los seres humanos, podamos encontrarnos con Dios y a través de los sacramentos poder acceder a la gracia santificante que nos regala la vida eterna. Entonces, en cierto sentido es verdad que la iglesia no tiene que expulsar a nadie ni echar a nadie, sino recibirlo. ¿Para qué? Para ponerlo de cara a Dios. Y poniéndolo de cara a Dios, que esa persona pueda encontrarse con los brazos de Jesús que lo abraza, que abraza todas sus debilidades, toda su persona y que lo invita a hacer un camino de santidad a los ministros de la iglesia. Pero también es verdad que muchas veces encontramos personas que se acercan a la iglesia no para seguir el camino de Jesús, sino para seguir un camino propio y pretender que la presencia de él dentro de una comunidad, de él o de ella dentro de una comunidad, implique que toda la comunidad cambie el modo de entender el Evangelio y de predicar el Evangelio, adaptándose solamente a sus gustos, a sus caprichos. Y eso también son infiltrados del otro lado. Es decir, tenemos que tener en cuenta que una persona que llega a la iglesia es para convertirse, es para empezar un camino de Jesús. ¿Para qué si no pedirle a la iglesia que te abrace, que te reciba, que te consuele y que te dé un lugar, si no es para hacer la voluntad de Dios, esa voluntad que expresa la iglesia? Entonces, cuando el Papa habla de los infiltrados, no está hablando de aquellos que, reconociendo la doctrina de la iglesia, la exponen con veracidad, con tenacidad, con caridad, con amor, con claridad, sino de aquellos que utilizan la doctrina para justificar sus pasiones, lo dice el Papa. Y eso encontramos personas que justifican el movimiento LGTB, por ejemplo, que es muy distinto. Una cosa es la persona homosexual y otra cosa es el colectivo LGTB, que sabemos que es un colectivo que pregona doctrinas que son muy contrarias a la fe, y que una cosa es esa organización y otra cosa es la persona que experimenta alguna orientación sexual determinada.
La iglesia siempre va a tratar de amar a la persona y no sus actos solamente. Va a buscar amar a esa persona y si sus actos son contrarios a la ley de Dios, va a rechazar esos actos, pero no a la persona. Es alguien que no está en consonancia ni con la misión de la iglesia ni con lo que Dios pide a los ministros. Y va a rechazar esos actos no porque se le ocurra, sino porque esos actos alejan de Dios. Y cuando un ser humano se aleja de Dios y queda a merced suyo, corre el riesgo de condenarse. Entonces la iglesia lo que busca es el bien de esa alma. ¿Y qué es lo que le propone a las personas que tienen otra orientación sexual? Lo mismo que se le propone a un heterosexual no casado. Es decir, que vivan un camino de castidad, de oración, de búsqueda de Dios y de continencia, que es lo que hace cualquier heterosexual que no está casado, que no tiene matrimonio. Lo mismo que se le pide a cualquier bautizado que aún no ha contraído matrimonio, se le pide a una persona que experimenta una orientación sexual distinta. Y es lo mismo que se le pide al sacerdote, es decir, que viva su vida como una consagración a Dios en la continencia y en la castidad. No es que está pidiendo algo que la iglesia no vive, le está pidiendo algo que la iglesia no predica. Por eso decimos que no es erróneo ese concepto del Papa y que no merece demasiada explicación, es decir, lo que él está diciendo ante la pregunta si hay un lugar para una persona no binaria o que tiene inclinaciones homosexuales, bisexuales, etc., dentro de la iglesia la respuesta es sí, sí que hay un lugar, sí que hay. Dios ha venido a buscarlos, ha venido a llamarlos y ha venido a regalarles vida eterna. Entonces, en ese sentido, se debe entender lo que dice el Papa en esa dirección. Ahora, lo que tenemos que aclarar es que cuando la iglesia recibe a alguien, no recibe a alguien para dejarlo como está. Recibe a alguien para ponerlo en contacto con las cosas de Dios, para que a través de la conversión y de la gracia sanante y santificante esa persona pueda empezar un camino de plenificación hacia lo que Dios nos ha llamado. Esto es importante entenderlo. Cuando la iglesia propone un camino es porque es un camino vivido por la iglesia. Y ese camino que se le pide a las personas con otra orientación sexual es el mismo camino que la iglesia le pide a sus ministros, por ejemplo, o a sus bautizados que no están casados. Después entrará en un camino de conversión, de encuentro con Dios, tendrá que hacer opciones, tendrá que hacer renuncias, tendrá que abrazar la fe como cualquier otro cristiano. Pero sí tenemos que tener en cuenta esto, las respuestas que da el Papa, él mismo las da en orden a cierta direccionalidad y esquivando un poco la controversia que hay detrás de la pregunta. ¿Esto por qué lo hace el Papa? Bueno, porque está tratando de empatizar, de que la persona que viene con ese dolor cargando se sienta recibida y acogida. Pero en ningún momento el Papa tergiversa la doctrina ni dice que la doctrina de la Iglesia no tiene que ser tenida en cuenta o ya está superada. Pero yo creo que en esta aclaración lo que tiene que quedar en claro es que cuando una persona se acerca a la Iglesia se tiene que acercar para convertirse. El camino que nos propone Jesús es un camino que es de Él, no es mi propio camino, es el camino de Jesús. Por lo tanto, las reglas las establece Jesús. Y si yo quiero seguirlo a Él, tengo que adaptarme de alguna manera, tengo que ir acomodando mi vida a lo que Él me pide, porque ahí es donde estará mi felicidad. Como dice Él en el Evangelio, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Y ahí es donde la libertad, la verdad los hará libres, esa verdad, esa autenticidad del cristianismo, del hombre, se encuentra y se abraza con Dios a pesar de sus debilidades. Por eso, cuando una persona se acerca a la iglesia no tiene que venir a buscar reivindicación, sino venir a buscar conversión. Que tengan una buena semana y que el Señor y la Virgen sigan siendo siempre el centro de nuestra vida. Que seamos capaces de ser puentes entre Dios y los hombres y mostrarles el camino de la belleza de la conversión. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe.